inclinar el rostro, hermanos, a tener una palabra de oración. Padre Celestial, ese es el momento especial en el que queremos alabarte, Señor, y acercarnos más a ti de una manera muy especial, Padre. Queremos estar atentos, Señor. Hay muchos pensamientos a veces, Padre, cuando vamos a escuchar tu palabra, pero queremos pedirte que en este momento cualquier pensamiento que no esté de acuerdo a ti se aleje de nuestra mente y podamos estar dispuestos, Señor, a escuchar directamente de ti lo que tienes para decirnos. Acompáñanos, Padre, y pedimos, Señor, el cumplimiento de la promesa de donde dos o más estén unidos para acercarse a ti, tú estarás allá. En el nombre de Jesús pedimos esto, amén. Hemos estado estudiando el sábado pasado y este sábado las aguas que Cristo prometió a la mujer samaritana, y lo vimos que se cumple en el libro del Apocalipsis. Antes del corte estuvimos estudiando la iglesia de Sardis, muy bien. Vimos que era una iglesia que tenía un nombre que vive, pero que estaba ¿qué? Muerta. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? ¿Cómo se le llamaba a la iglesia? Pero ¿cómo le llamaban aquí en la tierra? ¿Cómo se le llamaba? La iglesia protestante, muy bien. La iglesia protestante. Pero al final del periodo, de este periodo, muy bien, el periodo es del año 1537, que es el periodo cuando Martín Lutero clava las 95 tesis, hasta 1755, ya vamos a explicar por qué ese año. Al final de ese periodo la iglesia protestante está muy débil, ya no protesta, muy bien, ya no protesta, y ha perdido esa fuerza, y el Señor le dice que tiene que revivir, muy bien. Ahora, vamos a hacer una transición rápida aquí. Vayan por favor al libro de Apocalipsis. Vamos a mirar un aspecto bien importante y vamos a hacer una conexión importante. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a estudiar un mensaje que le da el Señor a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, verso 2. Apocalipsis 3, 2. Y vamos a hacer una conexión con otro pasaje de la Biblia, hermanos, muy importante. Por eso necesito toda su atención, porque vamos a hacer un cambio para tocar otro tema importante, otra profecía muy importante en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Verso 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Lo que había recibido era lo que recibió de la iglesia de Tiatira, muy bien, que tenía que separarse de Jezabel, que tenía que volver a la palabra de Dios, que tenía que depender directamente de la palabra de Dios. Verso 3 dice: si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco. Por favor, recuerden esto. Las personas que no han manchado la ropa van a estar con Cristo, van a andar con Él vestidas de blanco, porque son dignas. El que venza será vestido de ropas blancas. Muy bien, el que venza esta etapa dice que será vestido de ropas blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Ahora quiero por favor que pasen la página y vayan al libro de Apocalipsis, el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a hacer una conexión con el quinto sello, muy bien. No estamos estudiando los sellos, pero vamos a hacer una conexión aquí muy importante con la iglesia de Sardis. Ya se van a dar cuenta por qué. El quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Y aquí se une el quinto y el sexto sello. No podemos estudiar todos los sellos por el tiempo, pero por lo menos podemos ver la conexión aquí entre el quinto y el sexto sello. Vamos a mirarlo. Dice acá, en 9. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas
y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. ¿Qué es lo que pedían estas personas, hermanos? Justicia. Pedían que Cristo hiciera un juicio. ¿Están conmigo? Lo que quiere decir es que el juicio todavía no había sucedido. Pero estas personas que eran mártires, porque dice que piden a Dios que vengue su sangre, están pidiendo, dice, debajo del atrio, del altar, le dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta que le da el Señor está en el verso 11. Entonces le dieron a cada uno, ¿qué? Un vestido blanco. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran los consiervos y los hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estas personas que se describen aquí en el quinto sello son las mismas personas que se describen en la iglesia de Sardis. Y la conexión son las vestiduras blancas. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Muy bien? A la iglesia de Sardis también le promete que el que, dice, hay unos pocos que han mantenido sus vestiduras blancas, el que se arrepienta de aquellos que no tienen las vestiduras blancas, van a estar conmigo, van a andar conmigo vestidos de blanco. En el capítulo 6, en la apertura del sexto sello, del quinto sello, nos dice que ellos estaban pidiendo el juicio. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué les dijo? Les dijo: esperen hasta que se completen los otros mártires que sucederán al final, pero mientras tanto les voy a dar, ¿qué? Un vestido blanco. Se cumple la promesa. ¿Están conmigo hasta ahí? Ese es el quinto sello. Ahora, después del quinto sello, ¿cuál sello viene? Voy a ponerlo acá. Entonces viene aquí el quinto sello. Vamos a colocar, aquí empieza el quinto sello. Aquí es cuando los mártires piden, ¿hasta cuándo? Y aquí viene la apertura del sexto sello. ¿Están conmigo? Vamos a seguir lo que dice ahí, el sexto sello. Entonces vamos a seguir leyendo. En el sexto sello dice: miré cuando se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por el viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces lo que vamos a hacer, quiero invitarles a mirar a otros lugares donde también aparece esta idea. Entonces, después del quinto sello viene el sexto sello. Y en la apertura del sexto sello, ¿qué es lo primero que sucede? Un gran terremoto. ¿Ok? Un gran terremoto. Entonces, cuando termina el quinto sello, llega el sexto, y lo que muestra la apertura del sexto sello es ese gran terremoto. ¿Están conmigo hasta ahí, hermanos? Muy bien. Estos eventos fueron profetizados en otro lugar, de hecho en otros lugares. Vayan por favor a Joel capítulo 2, verso 3. Joel capítulo 2, verso 3. Joel está después de Oseas, después de Daniel, Oseas, después viene Joel. Joel capítulo 2, verso 3. En el Antiguo Testamento. ¿Joel qué? 2:30. 31. 2:31. Dice así. Esa es la palabra de Dios. Vamos a ver desde el 29 para darle un contexto. Desde el 28 dice: después de esto derramaré, desde el 28 dice la palabra de Dios: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos y ancianas tendrán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Hasta sobre los siervos y sobre las siervas derramaré ¿qué? Mi espíritu en aquellos días, y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo.
El verso 31 nos dice: el sol se volverá ¿qué? Tinieblas, la luna en sangre, hasta que venga el día grande y espantoso ¿de quién? Del Señor. Es la misma cita. Cuando Juan se le revela la apertura del sexto sello, Dios le dice: vayan a Joel para que entiendan qué significa la apertura del sexto sello, y es el inicio del gran día del Señor. Y los protestantes, entonces tenemos aquí, vamos a poner aquí, en el sello aparece la apertura, aparece un terremoto, el sol se pone negro, la luna roja, y después aparece aquí la caída de las estrellas. ¿Están conmigo hasta ahí, hermanos? Los protestantes que están en el capítulo, en la iglesia de Sardis, debían estar velando, hermanos. Quiero explicarles qué significa velar en la Biblia. Velar no significa que usted se sale de su casa y se pone a mirar el cielo, no duerme, se dice: bueno, ¿cuándo será que viene? Muy bien, así no es que se vela en la Biblia. En la Biblia se vela es leyendo y diciendo cuándo se va a cumplir este evento, porque tengo que tomar una decisión para cuando este evento suceda. ¿Están conmigo hasta ahí? Ahora, los protestantes que son los que están en el quinto sello, es la iglesia de Sardis, debían estar pendientes para este evento, este gran evento. Muy bien. Que es el terremoto, ese terremoto que se menciona ahí. Cuando sucediera ese gran terremoto, los protestantes debieron haber pensado: el Señor ya viene, porque ese terremoto. Y después del terremoto debieron haber pensado: el sol se debe oscurecer, miremos si se está oscureciendo, la luna se debe poner roja, y después debe venir la caída de las estrellas. Cuando esos eventos pasen, sabemos que va a venir el Señor. Muy bien. Y solo aquellos que estuvieron velando, los protestantes que estuvieron velando por estos eventos, pudieron pasar a este sello, pudieron convertirse en el remanente de la siguiente iglesia, es decir, la iglesia de Filadelfia. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, si vamos a poner aquí, esta es la iglesia de Sardis y esta es la iglesia de Filadelfia. Está en Filadelfia, está en la bolsera. Muy bien. La iglesia de Sardis está acá, que es la que estamos hablando, debe haber estado velando por este evento, porque si no estaba velando, ¿qué iba a pasar? No iba a reconocer que el Señor iba a venir. ¿Está conmigo hasta ahí? Bien, vamos a reconocer esos eventos porque son muy importantes. Porque esos eventos marcan el fin de la iglesia de Sardis y el inicio de la nueva iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Y esa fecha, por eso colocamos, recuerden que es importante entender cuándo empieza y cuándo termina. La iglesia de Sardis empieza en el 1517. ¿Saben qué pasó en 1517? Cuando Martín Lutero fue a la iglesia de Wittenberg y clavó las 95 tesis. Muy bien. Ahora, hubo muchos protestantes antes de Martín Lutero, muchos que vieron la necesidad de hacer un cambio, pero solo fue ese evento el que realmente dio un cambio en el mundo y surgió realmente, pudo ser libre la reforma protestante. El punto en el que termina, eso es aquí en el 1517. A propósito, había persecución a los protestantes, ¿muy bien? Y aquí aparece el año 1755, que es el año en el que sucede este evento. La razón por la que sabemos que es en este periodo de tiempo es porque en la Biblia nos habla del sexto sello, y el sexto sello nos habla del terremoto como el punto que da el inicio de la apertura del sexto sello. Ahora, los protestantes en Estados Unidos, ¿saben una cosa? Los protestantes no pudieron vivir en Europa. Ustedes saben la historia, ¿cierto? Porque en Europa había persecución. Los que decían: queremos adorar a Dios de una manera libre, no queremos estar unidos a Jezabel, no pudieron quedarse en Europa. Tampoco pudieron ir a la China. ¿Sí saben eso? En la China tampoco se podía, porque era un ambiente, no había las condiciones para que hubiera libertad. Tampoco pudieron irse a África. Y no pudieron ir a Latinoamérica. ¿Sí saben eso? Ustedes saben eso. En Latinoamérica no se podía, los protestantes no podían. Los protestantes llegaron después, casi que en el siglo pasado.
el único lugar donde la reforma pudo surgir fue en los Estados Unidos de América. Muy bien. Los protestantes de esa época, muchos empezaron a abrir la Biblia y empezaron a leer estas profecías y se dieron cuenta que tenían que estar esperando este evento. Y estos son los eventos que marcan el inicio del sexto sello. Vamos a mirar esos eventos, algunos de ustedes no lo conocen, pero esto fue el fundamento del movimiento adventista. Vamos a recordarlos, para los que lo han visto antes y para los que no lo sabían, vamos a recordar este evento. Este evento es la transición del quinto al sexto sello. Está en varios lugares, está en Mateo 25. Muy bien, vayan a Mateo, porque necesito que miren que este evento es un evento pequeño. Vayan a Mateo 25, 29. Cuando Cristo está hablando de su venida. Mateo 25, 29. Si lo estoy... No es 25, 29, es 25, 24, 29. 24, 29. Dice así: enseguida, después de la tribulación. Esa tribulación es la tribulación que sucedió durante la Edad Media. En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y los poderes de los cielos y la tierra serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal de su venida. Bien, aparece en Isaías. Vamos a mirar estos eventos. El primer evento es el terremoto de Lisboa, que es el terremoto que hoy se consideraría un tsunami. Muy bien, lo que sucede en un tsunami. Pero quiero que vean las dimensiones. Es el terremoto más grande que ha sucedido en todo el mundo y se considera el más grande por el radio de acción. Alcanzó desde Brasil, África, el norte de Europa, hasta los Estados Unidos de América. Muy bien, pero vamos a ver este video para que puedan ver un poco más las dimensiones de ese terremoto, que marca la apertura del sexto sello. Bien, cuando ese evento sucedió, hermanos, los protestantes en Norteamérica, porque eso se supo en todo el mundo, los protestantes que estaban velando, no todos los que estaban yendo a las iglesias, hermanos, ¿no? Entrar a una iglesia no nos hace el pueblo de Dios. ¿Están conmigo, no? Son los cuando van a la casa y usted vela cuando abra su Biblia. Dice, eso está diciendo acá, ¿cuándo se cumple esto? Muchos estaban estudiando.
Y cuando vieron ese evento, muchos se pusieron de acuerdo y dijeron, ese debe ser esta apertura del sexto sello. Y empezaron a estudiar la Biblia. Y después de ese evento vinieron otros eventos, hermanos. En 1780 aparece lo que se llama el día oscuro, el oscurecimiento del sol. Muy bien. Entonces los protestantes estaban mirando la Biblia, se abrió el conocimiento de la palabra y dijeron, ok, ya vino el sello, esto está, ahora viene el oscurecimiento del sol. Y lo que sucedió, hermanos, es que de una manera increíble, todo a mediodía se oscureció de una manera tal que no se podía ver a 2 metros de distancia, estando a mediodía y sin ninguna explicación. No había ningún eclipse, como muchos pueden pensar, dicen, no pueden explicar, ustedes lo pueden buscar en internet. Es un evento que en Norteamérica reavivó la fe de muchos, porque empezaron a ver terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, muy bien. Después aparece en el 33, hermanos, este evento, aparece acá, la caída de las estrellas. Dice que por toda la noche cayeron estrellas sobre el sol, sobre el firmamento. Toda la noche cayeron estrellas. Y se vio en buena parte de Norteamérica. Así que los protestantes, hermanos, que estaban velando, dijeron, ok, ya tenemos el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, el Señor viene. ¿Están conmigo? El Señor viene. Y después de ese evento aparece lo que se llama, es que es interesante, sucede en el mismo año, muy bien. En 1833, Guillermo Miller, ella estaba estudiando desde hace un tiempo, pero él por primera vez recibe las credenciales para predicar en la iglesia, en la iglesia a la que él pertenecía. Muy bien. Entonces, la apertura del sexto sello de estos eventos llevó a los protestantes en Norteamérica a que asumieran y entendieran que el Señor venía muy pronto. Muy bien. Pero el punto que quiero traer aquí es que esto es en el sexto sello. Los protestantes que no velaron por estos eventos no pasaron a ser la siguiente iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Muy bien. Que es la iglesia de Filadelfia. Muy bien. Vamos a hablar un poco más de esto, pero quiero ahora hacerles una pregunta. ¿Cómo se introduce Cristo en esta iglesia? En la iglesia de Sardis. ¿Cómo se introduce Cristo en la iglesia de Sardis? El que tiene los ¿qué? 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Ustedes saben qué significan los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? ¿No? Las iglesias. Las 7 iglesias. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Vayan al último verso de Apocalipsis 1. El último verso. Alguien que lo lea bien fuerte. El último verso de Apocalipsis 1. Ahí explica qué significan esas 7 estrellas. Apocalipsis capítulo 1, el último verso. ¿Qué significa? El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es Muy este. bien. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Muy bien, entonces unos son los mensajeros, los ángeles, los mensajeros que llevan el mensaje a las iglesias, y los otros son las iglesias. ¿Están conmigo? Ahora, él se introduce de esa manera: el que tiene los 7 espíritus, que son las 7 iglesias, y el que tiene las 7 estrellas, los 7 mensajeros. Y la advertencia, o sea, él dice: yo velo porque esto esté funcionando. ¿Están conmigo? Él dice: yo velo porque la llama esté prendida. La llama es la verdad, hermanos, en cada iglesia. Él vela porque la verdad no se apague. Y a ellos le dice, miren lo que le dice: reanima lo que queda. Escuchen, reanima lo que queda y está a punto de morir. ¿Están conmigo? ¿Está ahí? Primero, ¿qué es lo que reciben? Recuerdan que antes le dice: recuerda lo que has recibido. ¿Recuerdan eso? ¿Qué fue lo que recibieron?
La ropa blanca. No, no las ropas blancas. La verdad que venía a través de la iglesia de Tiatira. ¿Están conmigo? Ahora, ahí dice lo que queda, está hablando del mismo tema, de la verdad. Reanima lo que queda. Recuerden que estaban muertos. ¿Recuerden el punto? ¿Por qué estaban muertos? Porque habían perdido el ancla de la palabra. Ya no protestaban. Si hubieran seguido leyendo la Biblia, hubieran seguido protestando. Dejaron de protestar las iglesias protestantes. Porque sin la Biblia no hay vida, hermanos. ¿Sí está claro, hermanos? Uno puede venir a la iglesia 1000 veces, hermanos, pero si afuera no hay lectura, no hay vida. Usted puede tener las mejores intenciones. Las intenciones pueden ser muy buenas, hermanos, pero si usted viene aquí y afuera no hay lectura bíblica y oración, no hay vida. ¿Quieren reanimar una iglesia? Oren entre todos, Señor, ayúdanos a cuando salgamos allá, leamos. Y verán que la iglesia cómo se reanima. Muy bien. Había perdido esa fuerza. Esta es la idea que él quiere dar. La iglesia de la Reforma, el mensaje estaba a punto de morir. Porque los reformadores se habían olvidado de la Biblia. El mensaje estaba a punto de morir. Esta es la idea que él da. Por favor, mire, esta es la idea que él da. Esta es la idea. Se reanima lo que queda y está a punto de morir. Es decir, el candelabro estaba por apagarse porque la iglesia no estaba leyendo. Dejó de protestar. Se reanima lo que queda y está a punto de morir. Muy bien. Por eso le dice eso. La conexión, entonces Dios dice: yo mantengo los candelabros, ustedes atentos porque están dejando apagar la luz. Reanimen el candelabro. El candelabro fue reavivado, muy bien, pero solo aquellos que pudieron aceptarlo. Entonces, hemos visto la vez pasada, ustedes ven una... siempre hay que ver este contexto, hermanos. El mensaje a la iglesia llega en la última parte del periodo. Es decir, la iglesia surge, la iglesia aquí en 1517, que es la iglesia de Sardis, muy bien, porque es la Reforma, surge y surge bien, con fuerza. Pero al final del periodo, es decir, antes de 1755, ya vimos por qué. ¿Está claro, hermanos? Porque es la apertura del sexto sello. Antes de este periodo, la iglesia de la Reforma había perdido mucha fuerza. Y Dios viene con la advertencia para la iglesia en este periodo. Le dice: atentos, reanimen lo que quedan, están muertos. Los protestantes que entendieron ese mensaje, y les dice: velen, porque va a venir un evento. Los protestantes que aceptaron ese mensaje, decidieron velar y reanimarse, pasaron a ser la iglesia remanente la siguiente etapa. Aquellos que dijeron: nosotros estamos bien, somos protestantes, Lutero hizo cosas grandes, vamos a quedarnos con esas verdades y no más, no vamos a seguir avanzando. Esas personas dejaron de ser el pueblo de Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? Dios en cada etapa tiene un mensaje de advertencia, hermanos. Y los que escuchan ese mensaje entran a ser el pueblo remanente. Los que no, se quedan. Y en este contexto es que nosotros tenemos la siguiente iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Es decir, que esta iglesia hubo mucho amor fraternal. Muy bien, mucho amor fraternal. La iglesia de Filadelfia, que es la que inicia con el sexto sello. Muy bien. Iglesia de Filadelfia. Esta es la sexta iglesia. Muy bien. Sexta iglesia. Y es antes de la iglesia de la Odisea, obviamente. Entonces vamos a leerlo. Vayan, por favor, abren la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del verso 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Dice así. Verso 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David y que no cierra, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza y has guardado ¿qué? Mi palabra. Y no has negado mi nombre.
yo te entrego de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que habitan en la tierra. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza, lo haré columna en el santuario de Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por Dios, y un nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, lo que voy a pedirles es que aquí en un grupo van a mirar muy atentamente cómo se describe Cristo. Muy bien. Y a la vez, bueno, de una vez les voy diciendo, a la vez van a tratar de hacer una conexión entre la forma en la que él se describe y el mensaje. Muy bien. Traten de integrarlo. Aquí vamos a mirar las obras, los elogios, las cosas buenas y la reprensión. Muy bien. En este grupo aquí vamos a hacer la advertencia. ¿Qué advertencia le da Dios a esta iglesia? Y aquí vamos a mirar la promesa. Muy bien. ¿Qué promesa le da Dios? Un minuto. Primer versículo, 7, 8, 9. Yo quisiera ser todavía de Filadelfia, no estoy en la Odisea todavía. Sí, el tiempo pasó, pero supuestamente no tienen que estar en la Odisea, sino que en Filadelfia. That he describes himself, how to associate that with the message. Somos amorosos, ¿no? Para promocionar ya otra Odisea, como Dios. Muy bien. Primer grupo. ¿Cómo se describe Cristo en esta iglesia? Por favor, cuéntenos cómo se describe Cristo en esta iglesia. El santo verdadero. El que tiene Santo y la verdadero, llave ¿qué más? de David. Tiene la llave, Que tiene una llave. llave de David. El que abre Cuando él abre una puerta y Llave, y nadie la puede cerrar. ¿Muy bien? Ok. Muy bien, vamos a mirar las obras. ¿Qué obras tiene la iglesia? ¿Qué obras buenas? Y le pregunto cosas malas. ¿Qué obras buenas tiene? Han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Ok, no has negado, ha guardado la palabra. Dice, en medio de problemas. Muy bien. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Muy bien. Ok. ¿Tiene alguna reprensión? ¿Tiene alguna reprensión? Sí. No, esta iglesia estaba ¿qué? Estaba completamente bien. ¿Están conmigo? ¿Está bien? Ok. Vamos a mirar aquí. ¿Cuál es la advertencia? Hay una advertencia. Algo que les dice, bueno, tengan cuidado de esto, atentos. Fuerte. ¿Qué dice? Dice, retén lo que tienes para que ninguno te Oh, retén lo que tienes. Es decir, ellos tenían algo que era valioso. Y siempre que no, recuerden, siempre que no se menciona qué se refiere, de qué se está hablando de la palabra. Retén lo que tienes. Es decir, esta iglesia tenía un mensaje bíblico muy fuerte. ¿Y la puerta? Dice, retén lo que tienes. No lo vayan a dejar. ¿Están conmigo hasta ahí? Sí. ¿Y cuál es la promesa? Algunos judíos y no lo son, se creen judíos y no lo son. No, pero ¿cuál es la promesa? Bueno, también tenían, eso es otra cosa positiva, tenían, o sea, tenían oposición, pero eran fieles. al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios. Guardará a Dios. Oh, muy bien. ¿El que venza qué va a hacer? Lo va a hacer una columna en el santuario de Dios. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí el tiempo cronológico de esta iglesia, va de 1555 a 1844. Ya voy a explicarles por qué. Ya sabemos por qué 1555. ¿Qué pasó en 1555? 1755.
terremoto, todo eso. El terremoto de Lisboa, que marca la apertura del sexto sello. Muy bien, los protestantes que estaban estudiando la Biblia entendieron que la venida del Señor estaba cerca. Y dentro de ese movimiento está el movimiento adventista, que fue mundial a propósito. Muy bien. La iglesia de Filadelfia tiene unas personas que están ahí en oposición a ellos. ¿Cómo los llaman en la Biblia? Protestantes. No, ahí no los llaman protestantes. Iglesia de Satanás. No los llama la iglesia de Judíos, Satanás. judíos. Los llama falsos judíos. Muy bien. Ahora, les voy a hacer esta pregunta. ¿En qué otra iglesia se había mencionado falsos judíos? En la primera. Sí, sí. ¿Saben qué es lo que significa, hermano? Yo sé, no se preocupen, yo siempre trato de desafiarlos. Hay que saberse esos mensajes. Hay que saberse. ¿Muy bien? Esto es bien importante. Porque son los mensajes de Dios a todas las iglesias. Y usted está aquí. Ese mensaje es para usted también. Hay que saberse lo que dice, que es importante. Es la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdan? Allá lo llama la sinagoga de Satanás. Dice que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Aquí también está la sinagoga de Satanás. Se llama falsos judíos. Muy bien. El elogio dice que han guardado la palabra. Retén lo que tienes. Pues ¿de qué está hablando cuando dice retén lo que tienes? Ahí lo dijo. Han guardado la palabra. La palabra estaba bien, estaban bien en la palabra. Y se reavivaron. ¿Recuerdan la iglesia de la Reforma? Para este punto había perdido, casi se había apagado la luz. Pero la profecía hizo que los estudiantes, los fieles, volvieran a reavivarse. Estaban bien en el mensaje. Y no tienen ninguna reprensión. ¿Saben, hermanos? Cuando ustedes ven, cuando Satanás ve que no puede atacar, cuando él ve que no puede lanzar cosas sencillas para engañar a la iglesia de Dios, él personalmente dice: no, yo mando mi ejército, la sinagoga de Satanás, los falsos judíos, porque estas personas son duras de convencer. Estos son duros. Entonces él personalmente envía sus agentes para desanimarlos. Advertencias: retén lo que tienes. Y la promesa es que lo va a hacer una columna. ¿En dónde? En el santuario. En el santuario. Ahora, aquí vamos a hacer una conexión que no lo hemos hecho antes. ¿Recuerdan que el inicio de las iglesias recuerdan que empieza con el mensaje del santuario? Empieza con los candelabros, ¿muy bien? Vamos a ver, hacerlo acá. Aquí está el santuario. Aquí está el altar del sacrificio. ¿Bien? Aquí está el lugar santo. ¿Dónde están los candelabros? Está en el lugar santo. Cuando él inicia en Éfeso, entra aquí. ¿Están conmigo? Sí. Y uno necesariamente tiene que ver, bueno, ¿dónde más, cuándo más se va a mover en el santuario? La siguiente vez en las que se mueve está en esta iglesia. Porque dice que he abierto una puerta. Ahí dice, ¿se acuerdan? Que yo abro y nadie puede cerrar. Yo cierro y nadie puede abrir. Entonces, cuando ahí se menciona que se abre una puerta, se está hablando de esta puerta. La puerta que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Los cristianos debieron haber entrado aquí. Entrar al lugar santísimo porque Cristo se estaba moviendo. Vayan por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 11, para que vean esta entrada. Y aquí estamos conectando. Yo sé que es varios temas, hermanos, pero yo quiero por lo menos dejarles pensamientos de que algo se puede conectar. Y ustedes van a su casa y dicen: un momentico, yo voy a conectar eso mejor porque digo varias conexiones. Ya conectamos las iglesias con los sellos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Ahora vamos a conectar las iglesias con las trompetas. Muy bien. Vamos a conectarla con una. Apocalipsis capítulo 11, verso
Verso 8. Verso 8. Dice así. Apocalipsis 11:8. No, 11:8 no, perdón, 11:15. 11:15. Dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por ¿cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Para siempre. Cuando suena la séptima trompeta, ¿qué pasa, hermanos? Dios mío, no. Señora, ¿qué dice ahí en la Biblia? Cuando suena la séptima trompeta, ¿qué pasa? Hubo fuertes voces del cielo. ¿Pero qué pasa con Cristo? Cristo reinará para siempre. ¿Pero a qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No, ahí no dice que va a venir. Que reinará para siempre. Ahí dice que reina, ¿están conmigo? Cuando se toca la séptima trompeta, dice él reina. El reino lo asumió. Es como decir, ¿se acuerdan de David? Sí. A David se le dio el reino. Muy bien. Dice. ¿Se acuerdan cuando se le dio el reino? ¿Cuándo se le dio el reino a David? Cuando se le ungió. ¿Se acuerdan? De ahí en adelante él era el rey. Nadie lo que estaba. Pero todavía faltaba que Saúl se fuera. ¿Están conmigo? Cuando suena la séptima trompeta se le da el reino a Cristo. Dice, el reino es de él. Este es tuyo. Ahora mire lo que pasa aquí adelante, hermanos. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios y sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado ¿a qué, hermanos? A reinar. ¿Están conmigo hasta ahí? Suena la séptima trompeta y Cristo empieza a reinar. Hay un reino que él asume. Sí. Un pueblo. Verso 18. Se han airado las naciones y ha llegado ¿qué, hermanos? Tu ira. Vayan por favor, vayan otra vez al capítulo 6. Bien, recuerda que estamos en el sexto sello. Aquí estamos saltando de las iglesias, los sellos, las trompetas. Capítulo 6, verso 12. Miré, cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio. La luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera da sus higos cuando es sacudida por el viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos de la vista de aquel que viene, de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer en pie? El sexto sello anuncia la llegada del día de la ira de Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? Ahora, si ustedes vayan otra vez al 11, volvemos a leer el verso 18. Dice: se han airado las naciones y ha llegado ¿qué, hermanos? Tu ira. Muy bien, porque esta es la conexión, recuerden. Sabemos que estamos bien en la transición. Y dice que cuando llega el día de la ira de Dios, dice, el tiempo de juzgar los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Cuando suena la séptima trompeta, Cristo asume el reino. Muy bien. Llega el día de la ira de Dios, y dice aquí que empieza el tiempo de juzgar. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Sí están conmigo? Ahí dice. ¿Se dice o no dice? Necesito que estén conmigo. Yo sé que es un tema, pero hay que hacerlo, hermanos. ¿Saben que hay que estudiar estos temas, hermanos? Hay que estudiarlos congregacionalmente, porque son muy importantes. Y si requiere un esfuerzo, pidámosle a Dios, hermanos, para que nos ayude a entenderlos, porque son muy importantes. Ahora, vayan al 19, capítulo 11, verso 19. Dice: entonces fue abierto ¿qué? El santuario de Dios, que está ¿en dónde? En el cielo.
y quedó a la vista el arca de su pacto. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Es decir, que cuando Cristo pasa al lugar santísimo, inicia el juicio. Y cuando inicia el juicio, Él asume un reino. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, la iglesia de Filadelfia es la iglesia que proclama el inicio del juicio. De un pueblo. Perdón. La iglesia que proclama el inicio del juicio. Y estaba en la Biblia, hermanos. ¿Están conmigo? Estaba en la Biblia. Pero tiene una gran oposición. ¿Cómo se llama la oposición? La sinagoga de Satanás. De los demás cristianos. Pero dice que son falsos judíos. Sabemos que no son los judíos que están allá en Israel. Sí. Porque el apóstol Pablo dice: todo aquel que está en Cristo, hijo de Abraham, descendiente de Abraham es. Está hablando de los cristianos. Es decir, que esta iglesia está en medio de muchos cristianos que dicen ser cristianos, judíos, pero no lo son. Y esos cristianos se oponen a lo que la iglesia está haciendo. Que es exactamente lo mismo que sucedió en el tiempo de Cristo. ¿Ustedes saben eso? En el capítulo 8 de Juan, Cristo le dice, ellos dicen: nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Por qué dices que somos esclavos? Dice: si ustedes están en pecado, son esclavos del pecado. Y le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Sí, él está diciendo: no son padres de Abraham, no son hijos de Abraham. ¿Son hijos de quién? Del diablo. Ustedes dicen creer en Dios, pero no hacen las obras de Abraham. Muy bien. Entonces esta iglesia, hermanos, que no es otro sino el movimiento adventista, surge en medio de gran oposición. Ahora yo quiero mencionar un aspecto que lo dejé ahí por este motivo. ¿Recuerdan el mensaje a Sardis, que él les da una advertencia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la advertencia de la iglesia de Sardis? Le dice: velad. Bueno, primero le dice: velad. ¿Qué otra advertencia le dice? ¿Por qué tienen que velar? Porque él iba a venir como ¿qué? Como ladrón en la noche. Ahora, el momento en el que Cristo vino como ladrón para esa época, muy bien, Cristo tiene varias venidas como ladrón. Una de esas venidas sucedió con ellos. Muy bien. Entonces, la manera en la que él vino se explica en el capítulo 10 del Apocalipsis. Vayan al Apocalipsis, por favor. Capítulo 10. Cristo vino en un mensaje. Muy bien. Capítulo 10. Dice así. 10 verso 1. Vamos a ver que Cristo vino para la iglesia de Filadelfia. Muy bien, dice así: entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. ¿Dónde han escuchado ustedes antes esta descripción? ¿En dónde? Apocalipsis capítulo 1. ¿Y de quién está hablando cuando dice que tiene las piernas como columnas de fuego y sus ojos como el sol? ¿De quién está hablando? De Cristo. Muy bien. Ahora dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Un ángel que viene, ahí está. Es bueno tener las gráficas para que no se nos olvide. Él viene, tiene un librito y tiene la mano así. ¿Sí? Vamos a mirar de dónde salió este librito. Vayan por favor al libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. 12, verso 4. Daniel, verso 4. Daniel, capítulo 12, verso 4. Dice así:
Este es el fin del libro de Daniel. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. El librito era la comprensión de los capítulos 8 al 11. Muy bien, ese es el librito. Dice acá, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Han escuchado antes ese mensaje? Siempre que se hace esta cita se habla sobre la tecnología, que la tecnología iba a avanzar, pero ese no es el contexto que está hablando Daniel. La ciencia en el libro de Daniel es el conocimiento del libro de Daniel. Es decir, muchos en este tiempo iban a conocer mucho más del libro de Daniel y de las profecías del Señor. Mire lo que dice ahí más adelante. Dice, entonces miré y vi a otros dos que estaban, uno sentado a la orilla del río y el otro a la otra orilla. Uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río, ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? Escuchen, el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando acabe de quebrantarse el pueblo santo, todo esto se cumplirá. ¿Muy bien? Entonces ese ángel dice, esto lo voy a sellar, pero cuando se acabe ese tiempo, este libro se va a volver a abrir. ¿Muy bien? Ahora, el momento en el que se abre ese libro es Apocalipsis 10. Vamos a verlo porque vayan a Apocalipsis 10 otra vez. Y vamos a leer el verso 5. Capítulo 10, verso 5. Dice así. Entonces el ángel se puso en pie sobre el mar. Vi de pie sobre el mar y sobre la tierra. Levantó la mano, ¿recuerdan las manos? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿Es la misma expresión? Es la misma expresión. Es el mismo personaje. Pero aquí dice algo. Que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar, y cuanto hay en él. Que el tiempo no será más. Recuerdan que allá también se mencionó el tiempo, pero ahí decía tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Porque eso se cumplió en esta iglesia. Luego de que se cumpla este tiempo, el ángel dice, entonces vengo, para que puedan entender lo que se había dicho en el libro de Daniel. El verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, muy bien, el séptimo ángel, cuando esté por sonar ¿qué? La trompeta. Entonces, la séptima trompeta tiene que ver con la venida de este ángel. ¿Están conmigo? Porque dice el séptimo ángel, cuando suene la trompeta, miren lo que va a hacer. Cuando este esté por sonar, el misterio de Dios se cumplirá como lo anunció a sus siervos los profetas.